La superstición más peligrosa, de Larken Rose. Narración, Paola Mansi. Producción, El Blog del Tuco. Parte 3, B. Los efectos del mito de las fuerzas de la ley. Enseñando obediencia ciega. El supuesto propósito de las escuelas es enseñar a leer, escribir, entender matemáticas y otros campos académicos de pensamiento. Pero el mensaje que las instituciones de educación realmente enseñan, mucho más efectivamente que cualquier conocimiento o habilidad útil, es la idea de que la subordinación y la obediencia ciega a la autoridad son virtudes. Simplemente considere el entorno en el que la mayoría de las personas pasa la mayor parte de sus años formativos. Año tras año, los estudiantes viven en un mundo en el que 1. Reciben aprobación, elogios y recompensas por estar donde autoridad les dice que deben estar, cuando autoridad les dice que estén. Reciben desaprobación, reproche y castigo por estar en otro lugar. Esto incluye el hecho de que, para empezar, están obligados a estar en la escuela. 2. Reciben aprobación, elogios y recompensas por hablar cuando y como la autoridad les dice que hablen, y reciben desaprobación, reproche y castigo por hablar en cualquier otro momento, de cualquier otra manera, o sobre cualquier tema que no sea el que la autoridad les dice que hablen, o bien, por no hablar cuando la autoridad les conmina a que hablen. 3. Reciben aprobación, elogios y recompensas por repetir cualquier idea que la autoridad declare verdadera e importante, y reciben desaprobación, reproche y castigo por estar en desacuerdo, verbalmente o por escrito, con las opiniones de aquellos que afirman ser autoridad, por pensar y /diagonal o escribir sobre temas distintos a los que la autoridad les dice que piensen o escriban. 4. Reciben aprobación, elogios y recompensas por advertir inmediatamente a la autoridad sobre cualquier problema o conflicto personal en el que se encuentren, y reciben desaprobación, reproche y castigo por tratar de resolver cualquier problema o desacuerdo por su cuenta. 5. Reciben aprobación, elogios y recompensas por cumplir con todo lo que, por arbitrario que sea, la autoridad decide imponerles. Reciben desaprobación, reproche y castigo por desobedecer tales reglas. Estas reglas pueden ser sobre casi cualquier cosa, incluyendo qué ropa usar, qué peinados, qué expresión facial tener, cómo sentarse en una silla, qué tener en un escritorio, qué dirección tomar y qué palabras usar. 6. Reciben aprobación, elogios y recompensas por reportar a la autoridad cuando otro estudiante ha desobedecido las reglas, y reciben desaprobación, reproche y castigo por no haberlo hecho. Los estudiantes claramente e inmediatamente ven que, en su mundo, hay dos clases distintas de personas, mandos, maestros, y sujetos, estudiantes, y que las reglas de comportamiento adecuado son drásticamente diferentes para los dos grupos. Los mandos constantemente hacen cosas que les dicen a los sujetos que no hagan, controlan a otras personas a través de amenazas, toman la propiedad de otros, etc. Este doble rasero es constante y obvio, y les enseña que hay un estándar de moralidad muy diferente para el mando del que hay para el sujeto. Los sujetos deben hacer única y exclusivamente lo que los mandos les digan, mientras que estos últimos pueden hacer lo que les venga en gana. No hace mucho tiempo, los maestros solían cometer castigo corporal contra los sujetos que no hacían las cosas de forma rápida e incuestionable, mientras les decían a los sujetos que era completamente inaceptable que usaran violencia física alguna vez, incluso en defensa propia, especialmente en defensa propia contra los maestros. Afortunadamente, el uso de violencia física regular por parte de los maestros se ha vuelto poco común. Sin embargo, aunque la fuerza se ha vuelto menos obvia, los métodos básicos de control y castigo autoritarios permanecen. En el entorno del aula, la autoridad puede cambiar las reglas a voluntad, puede castigar a todo el grupo por lo que hace un alumno, y puede cuestionar o buscar a cualquier alumno, o a todos ellos, en cualquier momento. Nunca se considera que la autoridad tenga ninguna obligación de justificar o explicar a los alumnos las reglas que establece o cualquier otra cosa que haga. Y no le preocupa a la autoridad si un estudiante tiene una buena razón para pensar que sería mejor pasar el tiempo en otro lugar, haciendo otra cosa o pensando en otra cosa. Las calificaciones que recibe el alumno, la forma en que es tratado, las notificaciones que se le envían, escritas, verbales y de otro tipo, dependen de un factor: su capacidad y disposición para subvertir incondicionalmente sus propios deseos,
juicios y decisiones con los de autoridad. Si lo hace, se lo considera bueno. Si no lo hace, se lo considera malo. Este método de adoctrinamiento no fue accidental. La escolarización en los Estados Unidos, y de hecho en gran parte del mundo, fue modelada deliberadamente según el sistema prusiano de educación, que fue diseñado con el propósito expreso de capacitar a las personas para ser instrumentos obedientes de la clase dominante, fácil de manejar y rápida en obedecer irreflexivamente, especialmente con fines militares. Como fue explicado por Johann Fichte, uno de los diseñadores del sistema prusiano, el objetivo de este método era moldear al estudiante de tal manera que simplemente no pudiera querer lo contrario de lo que la autoridad quiere. En ese momento, se admitió abiertamente que el sistema era un medio de esclavizar psicológicamente al pueblo en general, a la voluntad de la clase dominante. Y continúa logrando exactamente eso, en todo el mundo, incluso en los Estados Unidos. La razón por la que la mayoría de la gente hace lo que la autoridad les dice, independientemente de si la orden es moral o racional, es porque eso es exactamente para lo que fueron entrenados. Todo lo que consigue la escolarización autoritaria y la crianza autoritaria, incluso la versión moderna que pretende ser amable y de mente abierta, es insertar en las cabezas de los jóvenes la noción de que su éxito, su bondad y su valor como seres humanos, se mide por lo bien que obedecen a la autoridad. Entonces, es de extrañar que un padre aplique la lógica a la evidencia para llegar a sus propias conclusiones, pero la mayoría de los adultos busque una autoridad que les diga qué pensar. Es de extrañar que cuando un hombre con una insignia y una gorra comienza a ladrar órdenes, la mayoría de los adultos obedecen sin rechistar, incluso si no han hecho nada malo. Es de extrañar que la mayoría de los adultos se sometan tímidamente a los interrogatorios y registros que los agentes de la ley quieren ejecutar. Es de extrañar que muchos adultos se dirijan a la autoridad más cercana para resolver cualquier problema o resolver una disputa. Es de extrañar que la mayoría de los adultos cumpla con cualquier orden, por irracional, injusta o inmoral que sea, si se imaginan que el que dio la orden es autoridad. ¿Debería sorprender algo de esto a la luz del hecho de que casi todos pasaron por muchos años entrenándose deliberadamente para comportarse de esa manera? Los experimentos del Dr. Milgram dejaron muy claro que el tipo de personas que produce nuestra sociedad moderna, supuestamente ilustrada, incluso en los estados más avanzados, supuestos bastiones de libertad y justicia, son, en su mayor parte, insensibles, irresponsables e irreflexivas, que constituyen las herramientas perfectas para cualquier megalómano que reclame el derecho a gobernar. Cuando las personas son adiestradas intencionalmente para someterse humildemente a esa bestia llamada autoridad, cuando se les enseña que es más importante obedecer que juzgar, ¿por qué deberíamos sorprendernos ante la extorsión, la opresión, el terrorismo y los asesinatos en masa que se cometen solo porque una autoproclamada autoridad lo ordenaba? Toda la historia humana hace que la fórmula letal sea lo más clara posible: unos pocos gobernantes malvados más muchos súbditos obedientes igual a injusticia y opresión generalizadas, construyendo monstruos. También debería mencionarse al menos algo sobre el estudio psicológico realizado en la Universidad de Stanford en 1971, en el que se estableció una especie de prisión simulada, con docenas de estudiantes designados como presos simulados y otros como guardias de prisión simulados. El experimento tuvo que terminarse temprano, después de solo 6 días, porque los que habían recibido autoridad, los guardias, se habían vuelto sorprendentemente insensibles, abusivos y sádicos con sus prisioneros. Debe notarse que el abuso cometido por los guardias incluso fue más allá de lo que les dijeron que debían hacer aquellos que llevaban a cabo el experimento, que estaba diseñado para humillar y degradar a los prisioneros. Esto muestra que las tendencias personales maliciosas o sádicas en un individuo son un factor importante que contribuye a dicho abuso, pero que la mayoría de las personas ejercen abiertamente tales tendencias solo cuando se les da una posición de autoridad que creen que les da permiso para hacerlo. El mismo fenómeno puede verse en todo tipo de abusos de poder, ya sea por un burócrata en un viaje de trabajo, un soldado o un oficial de policía al que le gusta intimidar o agredir a civiles, o cualquier otro funcionario que disfruta de ejercer su poder sobre los demás. Estos demuestran que la creencia en la autoridad no solo permite que las personas buenas se conviertan en herramientas de opresión e injusticia, sino que también resalta y amplifica dramáticamente cualquier potencial de malicia, odio, sadismo y amor por el dominio que esas personas puedan poseer.
Lo primero que provoca la superstición de la autoridad es hacer que las personas normales se conviertan en simples agentes del mal, que Arendt describió como la banalidad del mal, pero luego pasa a hacer que esas personas devengan en personalmente malas, convenciéndolas de que tienen el derecho, o incluso el deber, de abusar y oprimir a otras personas. Esto se puede ver en el comportamiento de los soldados, policía, fiscales, jueces, incluso los pequeños burócratas. Cualquier persona cuyo trabajo consiste en acosar, extorsionar, amenazar, coaccionar y controlar a personas decentes, tarde o temprano, se volverá como mínimo insensible, cuando no, enteramente sádico. Uno no puede actuar continuamente como un monstruo sin llegar a serlo. Otra cosa importante de advertir, como se muestra en innumerables ejemplos de abusos de poder, es que, aunque la creencia en la autoridad puede llevar a las personas a infligir daño a otros, esa misma creencia, a menudo, no puede limitar la medida en que los agentes de autoridad lastimarán a otras personas. Por ejemplo, muchas personas que nunca oprimirían a una persona inocente por su cuenta, se convierten en oficiales de policía, adquiriendo así el poder legal para cometer un cierto grado de opresión. Sin embargo, en muchas ocasiones, terminan yendo más allá de la opresión legal a la que están autorizados a ejercer y se convierten en monstruos sádicos, ávidos de poder. Lo mismo ocurre, tal vez incluso con más intensidad, con los soldados. Tal vez, la razón por la que tantos veteranos de combate terminan profundamente traumatizados emocionalmente, no es tanto por el resultado de pensar en todo lo que han visto, sino como por el hecho de pensar en lo que ellos mismos han hecho. La alta tasa de suicidio entre los veteranos de combate apoya esta tesis. Tiene poco sentido que alguien desee su propia muerte simplemente porque ha visto algo horrible. Tiene mucho más sentido que alguien desee su propia muerte porque él mismo ha hecho algo horrible, y de hecho se ha convertido en un ser horrible. La razón por la cual la creencia en la autoridad puede llevar a las personas a cometer actos malvados, pero no puede limitar el mal que cometen, es simple. Aparte de las limitaciones técnicas que se supone que debe tener en un agente de autoridad, el concepto principal que se le enseña a la gente, y que debe aceptar para hacer su trabajo, es que, como representante de autoridad, él está por encima de la gente común y tiene el derecho moral de controlarlos por la fuerza. En resumen, se le enseña que su insignia y su posición lo hacen mando legítimo sobre todas las personas normales. Una vez que está convencido de esa mentira, se debe esperar que desprecie al ciudadano promedio y lo trate con desprecio, de la misma manera, y por la misma razón, que un propietario de esclavos tratará a sus esclavos no como seres humanos, sino como esclavos, como propiedad, cuyos sentimientos y opiniones no importan más que los sentimientos y opiniones de su ganado o de sus muebles. Es muy revelador que muchos agentes del orden actuales se enojen rápidamente, incluso se pongan violentos, cuando un ciudadano normal simplemente le habla al oficial como a un igual, en lugar de asumir el tono y la conducta de un subordinado subyugado. Una vez más, esta reacción es exactamente la misma, y tiene la misma causa, que la reacción que tendría un esclavista ante un esclavo engreído que le hablara como a un igual. Hay muchos ejemplos representados en numerosos vídeos de abuso policial en Internet, de supuestos representantes de autoridad entrando en cólera y recurriendo a una violencia ciega, simplemente porque alguien a quien se acercaron les habló como un adulto hablaría con otro en lugar de hablar como hablaría un sujeto a un mando. Los mercenarios estatales se refieren a esta falta de humillación como a alguien que tiene cierta actitud. A sus ojos, alguien que los trata como simples mortales, como si estuvieran al mismo nivel que los demás, equivale a mostrar falta de respeto por su supuesta autoridad. De manera similar, cualquier persona que no consienta en ser detenida, interrogada o registrada por oficiales de la ley es percibida automáticamente, por los mercenarios del Estado, como una especie de alborotador que tiene algo que ocultar. Una vez más, la verdadera razón por la que tal falta de cooperación molesta a los ejecutores autoritarios es porque equivale a que las personas los traten como simples humanos en lugar de tratarlos como seres superiores, que es lo que ellos mismos se imaginan. A saber, si alguien se enfrentara a un extraño, sin una insignia, que comenzará a interrogar a la persona de una manera claramente acusatoria y luego le pidiera que le permitiera registrar los bolsillos de la persona, su coche y su hogar, la persona abordada de esta forma, con seguridad no solo se negará, probablemente también se indignará por semejante solicitud. Por supuesto que no puedes rebuscar en mis cosas.
¿Quién crees que eres? Pero cuando los extraños con insignias hacen tales solicitudes, se ofenden cuando los objetivos de sus hostigamientos, acusaciones y búsquedas intrusivas e injustificadas se oponen y se niegan a cooperar. Incluso cuando los oficiales saben muy bien que la cuarta y quinta enmiendas a la Constitución de los EU dictan específicamente que una persona no tiene obligación legal de responder preguntas o consentir registros, sin suponer esto falta de cooperación, es decir, no inclinándose incondicionalmente ante el capricho de la gente, el cual percibe esta actitud como una señal de que la persona debe ser una especie de criminal y enemiga del Estado. Desde la perspectiva de los mercenarios de la ley, solo un despreciable villano trataría a los representantes de autoridad de la misma manera en que estos tratan a los demás. Una vez más, esta no es la forma en que la mayoría de estas personas ven el mundo antes de convertirse en oficiales de la ley. En su entrenamiento autoritario de obligado cumplimiento, se les enseña específicamente a tratar a las personas como inferiores, para tratar siempre de obtener el control de todos y en todo momento desde que llegan a una escena determinada, diciéndoles a todos a dónde ir, qué hacer, cuándo pueden hablar, etc. No solo se les dice que tienen derecho a mandar a todos a su alrededor, lo que sería ya suficientemente peligroso, están entrenados para que, en cualquier situación, utilicen todo lo que sea necesario, órdenes, intimidación o violencia total, para hacer que todos los presentes se dobleguen ante su autoridad y se les enseña que es un delito que alguien cuestione el hecho de inclinarse ante su voluntad, lo que ellos describen como desobedecer una orden legítima. También resulta muy significativo el hecho de que la policía, tan pronto como llega a cualquier escena, se asegure de que nadie más esté en posesión de ningún tipo de arma y que desarme a cualquiera, antes de saber nada sobre quién está presente o lo que está sucedido, e incluso, sin saber si las personas están legalmente armadas. El objetivo obvio de esta práctica es crear inmediatamente un gran desequilibrio de poder, donde solo los agentes de la ley tienen la capacidad de imponer su voluntad por la fuerza a los demás. Imagine la arrogancia que se requiere para que un ciudadano normal llegue a una escena, no sepa nada de situación acaecida, ni de las personas involucradas, y su primer pensamiento sea, nadie puede tener un arma, excepto yo. En resumen, los agentes de la ley están entrenados para ser megalómanos opresivos y para tratar a todos los demás como ganado. Y, siendo la naturaleza humana la que es, cualquiera que trate rutinariamente a los demás de esa manera, la forma en que los agentes de la ley deben tratar a los demás, aprenderá a despreciar a los demás y tratarlos con desprecio, falta de respeto y hostilidad. Por bueno o malo que sea un individuo, la forma ideal de sacar lo peor de él es darle autoridad sobre los demás. Nota personal del autor: varios exagentes de policía me han dicho personalmente que abandonaron el cuerpo después de que advirtieron que ese trabajo, con su supuesta autoridad, los estaba convirtiendo lentamente en monstruos. Alguno de ellos, usando exactamente esta palabra. Para ser justos, muchos agentes de la ley hacen un gran esfuerzo por ser buenos chicos y al menos intentan tratar a los demás con respeto. Pero, en última instancia, no es posible tratar a los demás como iguales y ser ejecutores de la ley. Pueden ser amigables e incluso pedir disculpas al respecto. Por ejemplo, lo siento, pero voy a tener que pedirte que, pero su trabajo realmente requiere que controlen y exijan de manera coercitiva a los demás, y no solo a aquellos que realmente han dañado a alguien. Un policía no puede tratar a los demás como iguales sin perder su trabajo. Imagínese un policía que hiciera detenciones de tráfico, o que registrara casas, o que detuviese e interrogase a personas, o que usara la fuerza física contra alguien solo en situaciones en las que estuviera justificado que usted mismo realizara semejantes acciones, sin la posesión de ninguna insignia o ley que le habilite para ello. Lo mismo se aplica a los investigadores, fiscales y jueces del gobierno. Todos sabemos que un empleado del gobierno que se negara a investigar, enjuiciar o condenar a alguien por un delito sin víctimas, rápidamente perdería su trabajo. No corresponde a los agentes de autoridad decidir qué leyes exigir. Si hay leyes moralmente ilegítimas, como casi todas lo son, se requieren todas las ramas de aplicadores de la ley autoritaria para hacerlas cumplir, lo que facilita la extorsión y opresión de personas inocentes. Incluso si gran parte de su trabajo se dirige hacia criminales reales, los que han cometido actos de agresión contra otros, cada agente de la ley, como parte de su trabajo, estará obligado a cometer actos de agresión por sí mismo.
Hay algunos que no hacen prácticamente nada más que iniciar actos de violencia, como, por ejemplo, los recaudadores de impuestos, los agentes de narcóticos y los agentes de inmigración. Esto hace que sea literalmente imposible, en la mayoría de los casos, trabajar para el gobierno sin cometer actos inmorales de agresión. Ser un agente de la ley y ser una persona moral son, generalmente, valores mutuamente excluyentes. Aunque pueden hacer su trabajo educadamente, y a pesar de que también persiguen a criminales reales, aquellos que generan víctimas, los agentes de la ley son siempre agresores profesionales, subyugando a la gente a la voluntad de los políticos por medio de la violencia o con amenazas de violencia. Así pues, cualquiera que haga estos actos, si aún no ha alcanzado cierto grado de desprecio y odio hacia su prójimo, seguramente lo desarrollará. Para decirlo de otra manera, incluso el propietario de esclavos más amable y amigable, si continúa creyendo en la legitimidad de la esclavitud y continúa practicándola, cometerá maldad e infligirá daño a la gente que imagina que es su propiedad legítima. Finalmente, desarrollará un grado de desprecio hacia las víctimas de su agresión y se comportará despectivamente hacia ellas. La capacidad de la creencia de autoridad para crear daño y la incapacidad simultánea de limitar dicho daño, una vez que el mercenario se imagina a sí mismo que tiene el derecho de gobernar sobre sus inferiores, se puede ver no solo a nivel individual, sino también a gran escala también. La mayoría de los debates y escritos que condujeron a la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos se centraron en limitar los poderes que tendría el gobierno federal y en discutir todas las cosas que no estaba permitido hacer. La Carta de Derechos, por ejemplo, es una lista de cosas que el gobierno de los Estados Unidos tiene prohibido constitucionalmente. De hecho, las enmiendas 9ª y 10ª lo convierten en una lista abierta, de modo que se suponía que el gobierno federal, en teoría, no debería hacer nada, más allá de lo que la Constitución específicamente autorizaba a hacer. No obstante, con la posible excepción de la tercera enmienda, la Declaración de Derechos también resulta ser una lista de derechos que los agentes federales violan todos los días, en todos los estados de la Unión. En realidad, ya sea a nivel individual o nacional, cuando se le dice a alguien usted tiene el derecho de gobernar a los demás, pero solo dentro de estos límites, sin embargo, tarde o temprano, veremos que esa persona dominará a los demás sin reconocer ningún límite a su poder. A la larga, ni existe ni puede existir algo como un gobierno limitado, porque una vez que alguien es aceptado por otros como un ejecutor legítimo y se cree con el derecho moral de gobernar, no habrá nada ni nadie por encima de él, con el poder de restringirlo. Dentro de un gobierno, una autoridad superior puede elegir limitar una autoridad inferior, pero la lógica y la experiencia muestran que una jerarquía autoritaria, tomada en conjunto, nunca se limitará por mucho tiempo. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué un ejecutor alguna vez pondría sus propios intereses por debajo de los intereses de sus esclavos? La Constitución es un ejemplo perfecto de esto, un trozo de pergamino que pretendía otorgar autoridad muy limitada a ciertas personas, pero que no logró evitar que esas personas traspasaran esos límites, creando algo que eventualmente se convirtió en el imperio autoritario más poderoso de la historia humana. Y el problema no puede resolverse mediante el nombramiento de otro conjunto de ejecutores, por ejemplo, un sistema judicial dentro de la misma estructura autoritaria, con el supuesto propósito de imponer límites al primer grupo de ejecutores. Separación de poderes, controles y auditorías y proceso legal son palabras que no tienen sentido si los ejecutores y los que deben ponerles límites son parte de la misma organización autoritaria.